Dios liberó con mano poderosa al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero no era el propósito principal en los planes de Dios. Dios llevaba a su pueblo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, pero no eran el propósito en sí mismo de Dios. Yo tengo un mensaje el día de hoy para todos ustedes, al cual he titulado Apartados para Dios, el verdadero propósito divino. Oremos. Señor, gracias te damos. Tú eres grande, eres fuerte, poderoso, inmutable, fiel, soberano. Y eso es lo que nos da identidad en ti. Señor, que tu presencia y sobre todo tu santidad estén sellados en nuestro corazón con este mensaje que vamos a estudiar de tu ley, de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestros hogares, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje del día de hoy, Apartados para Dios, está basado en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11. Quiero darle lectura de Deuteronomio 7, 6 al 11, y dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vemos aquí en Deuteronomio capítulo 7 que realmente todo el libro de Deuteronomio es como el resumen de la ley. Es la recapitulación de lo más importante, de lo que fue dicho por Dios a Moisés para su pueblo en el desierto. Y en esta recapitulación de la ley, o una segunda ley, Dios da principios que su pueblo necesita seguir porque se está preparando para ser una gran nación que va a entrar a poseer la tierra que Dios prometió y juró a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, a los grandes patriarcas. Y lo que vemos aquí, como les mencionaba al principio, es que Dios liberó al pueblo con mano poderosa de la tierra de Egipto, con 10 plagas, y que realmente cada plaga era una humillación a los dioses de Egipto. Dios humilló a los dioses de Egipto. Dios demostró que no hay Dios como Él en toda la tierra. Él es Dios de los cielos, Dios de la creación, Dios del agua, Dios de la tierra, Dios en lo alto, Dios en lo bajo. Él es Dios. Él es lo que le estaba enseñando. Pero el éxodo, la salida de Egipto, no era el propósito en sí misma. Los dirigía a una tierra que fluye leche y miel, pero no era el propósito en sí mismo llegar a esa tierra prometida. Dios tenía un propósito más grande, y esto lo vemos en el versículo 6. Realmente en este pasaje que leímos, Deuteronomio 7, del 6 al 11, vamos a ver 3 bases, o sea, tres principios, 3 columnas, 3 sustentos, 3 bases que le dan sentido a la salida, a la liberación del pueblo santo de Dios. Acordémonos que el éxodo o esta salida de Egipto es una prefiguración, es una ilustración simbólica de la libertad espiritual que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia,
la libertad que Dios te ha dado a ti, que estás escuchando este mensaje. Egipto representa continuamente la antigua vida, la esclavitud del pecado. Y Dios nos ha dado esa libertad, una libertad que solamente depende de Él y de sus promesas. Entonces vamos a ver esos tres principios, esas tres bases que sostienen el esqueleto de toda la liberación espiritual. Tres principios, tres bases. Y tenemos número 1, la base de la santidad. Versículo 6. De hecho, sí, es el solo versículo 6, la base de la santidad. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Escucha bien, iglesia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora hay que entender algo. La base de la santidad está sujeta o depende, está supeditada a la exigencia del Dios santo, porque un Dios santo requiere un pueblo santo. Un Dios santo exige que su congregación sea santa. Y vamos a ver en Levítico 19:2 qué es lo que la palabra está diciendo acerca de la santidad de Dios. Dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Es decir, la base de la exigencia de la santidad es el mismo carácter de Dios. Dios es santo y por lo tanto demanda que todos aquellos que nos acercamos a Él seamos santos como Él lo es. Este principio lo vemos repetido en el Nuevo Testamento y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 10, y dice de la siguiente manera: Primera de Pedro 1, 15 al 16, perdón. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es la misma base, es la misma referencia. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo, porque Dios es santo. Pero ¿qué significa la santidad? Y hay que diferenciar aquí dos conceptos muy importantes. Cuando hablamos de la santidad de Dios, entonces nos estamos refiriendo a que Él no tiene quien lo iguale. Él es único. No hay nadie como Dios. Grábate esto en tu corazón. No hay nadie como Jehová tu Dios. Dentro de la teología hay un enigma por el cual todo estudiante de teología debe de pasar. Y se nos pregunta: ¿quién crees o qué criatura crees que se parezca más a Dios? ¿Un gusano o un ángel? Y algunos divagamos en la respuesta. Algunos han dicho un gusano y dan una explicación filosófica de por qué un gusano quizás se parezca más a Dios. Dicen que porque los ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios, demostraron que son imperfectos, entonces quizá un gusano se parezca más a Dios. Otros han divagado y han dicho: no, los ángeles, porque son seres celestes, son los que se parecen más a Dios. Yo les hago esta pregunta rápidamente: ¿a quién creen ustedes que se parezca más a Dios? ¿Un gusano o un ángel? ¿Qué criatura? Tic-toc, corre el reloj. Si ya tienen la respuesta, déjenme darles cuál es la respuesta correcta. Nadie ni nada se parece a Dios. Ni el ser más insignificante de la tierra se puede parecer a Dios. Ni siquiera cabe en la comparación.
ni el ser más majestuoso de los cielos o el ángel de mayor categoría se parece a Dios, porque Dios es santo. Eso significa la santidad de Dios. Él es único, no tiene comparación, es perfecto en su moral, es puro, no convive con el pecado, con la maldad. Eso es la santidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la santificación del creyente, cuando hablamos de un pueblo santo, entonces estamos hablando de la misma exigencia. Dios quiere que seamos únicos para Él, pero también se tiene que hablar de la consagración. Aparte de que la santidad significa literalmente cortados o apartados, es decir, no convivimos, estamos separados de aquí. También la santidad en el creyente o en su pueblo se puede entender como consagración. ¿Qué es la consagración? Cuando algo o alguien estamos dedicados al servicio de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia está llena de ilustraciones y de figuras, de mandatos, de ceremonias, de ordenanzas que simplemente nos ayudan a entender la consagración. Dios eligió a una tribu para servirle, a la tribu de Leví. Estamos hablando de consagración. Pero el pueblo no estaba exento de esta consagración, porque también estaban dedicados al servicio exclusivo de Jehová. Quiero que esto quede muy claro. La santidad que Dios exige para nosotros se resume en consagración. Vivimos para Dios. Cuando Dios comisiona a Moisés y a Aarón para que vayan con el rey de Egipto, con Faraón, y le digan, para que le dijeran, deja salir a mi pueblo, Faraón dijo al principio, no los voy a dejar, no voy a liberar a los esclavos. Fueron una segunda, una tercera ocasión, y Faraón como que fue cediendo un poco más, pero nunca los dejó en total libertad. Dijo, ok, que vayan vuestros varones, pero que se queden las mujeres y los niños. Ok, que vayan todos, pero que se quede el ganado. Siempre Faraón quería retener parte. El mundo, el sistema que se opone a Dios, nunca nos va a dar la total libertad para servirle al Altísimo. Pero lo que Dios le pedía a Faraón es, deja salir a mi pueblo, todos. Hombres, mujeres, niños, ganado, todos. Y es más, denos sus posesiones, porque hay que construir tabernáculo a Jehová y hay que hacer holocaustos a Dios en el desierto. Entonces todos, y también las arcas de Egipto. Pero a veces tal parece que el creyente no entiende este principio. Y a veces le decimos al pastor, ay pastor, fíjese, yo tengo toda la intención del mundo, yo quiero servir a Dios, pero Faraón dice que nada más estos días de la semana, los otros no porque tengo que trabajar. Y usted sabe, tengo que llevar el pan, el sustento a mi familia. Pastor, yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero discipular, pero fíjese que tal día me llega familia y no me queda de otra, tengo que atender a la familia. ¿Me explico? ¿Qué es lo que exige Dios? Todo o todo, no hay otra opción, es todo para Dios, consagrados para Dios. Esa es la santidad, ese es el nivel de consagración que Dios exige de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es la base. Hay que entender esto. No nada más se trata de un asunto moralista. Todo el sistema bíblico del entendimiento de la salvación está centrado en quién es Dios, en su carácter. Él es santo. No hay ningún atributo en la Biblia más exaltado que la santidad de Dios. Es el único atributo que en la Biblia aparece con un superlativo triple. Santo, santo, santo es Jehová. Santo, santo, santo se adora en los cielos. Vean cómo la Biblia no dice Él es amor, 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 o justo, justo, justo. La Biblia sí dice Él es santo, santo, santo. Y si entendemos esto, vamos a aplicarlo en todas las áreas de nuestras vidas.
Por ejemplo, cuando tenemos que presentar el plan de salvación, siempre es una gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo le hablo a Dios? ¿Cómo hablo de Dios a mis amigos? ¿Cómo logro transmitirles el mensaje de amor y de salvación a las personas que conozco o con quien me topo en la calle? La base está centrada en quién es Dios. Todo empieza con el carácter de Dios. Él es santo. Pero vean cómo las estrategias del marketing. ¿Qué es el marketing? La estrategia de venta, la presentación de un producto. Están centradas en las nuevas tendencias humanistas, es decir, centradas en la necesidad del cliente. Eso es lo que enseña el mundo del marketing. Ofrece un producto centrado en las necesidades del cliente. Y adivinen qué hace la iglesia posmoderna. Dice Lucas Magnin en su libro Cristianismo y Posmodernidad, que entonces lo que ha hecho la iglesia del siglo XXI, es decir, la iglesia posmoderna o la iglesia emergente, es presentar a un Cristo a tu medida, centrado en las necesidades del cliente. No, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. El evangelio no comienza en las necesidades del cliente, el evangelio comienza en quién es Dios y sus exigencias. Aprende esto. El evangelio comienza en quién es Dios, su carácter y sus exigencias. Dios es santo, ahí empieza todo. El pecado puso una línea de separación, un sesgo entre Dios y el hombre. Estamos separados de Dios, no podemos convivir con Él, porque si tan solamente pisamos el lugar donde Él está, caemos, morimos calcinados. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no convive con la maldad. El pecado mora en nosotros y ahora nos hemos convertido en agentes de maldad. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién se podrá acercar a Dios? Él es santo. Ahí comienza el evangelio. Pero también Él es justo. En la presentación del evangelio tenemos que aprender a equilibrar los atributos de Dios. Él es santo. Segundo, Él es justo. Y no solamente nos rechaza porque Él es santo, sino también como Él es justo, nos tiene que castigar en su justo juicio porque Él es un juez justo. Él hace justicia. Entonces no solamente estamos separados de Dios, sino que ahora el peso de la ira de Dios nos persigue todos los días porque somos pecadores. Ahí está el problema. ¿Qué hay de nosotros? ¿Quién nos puede rescatar? Y Dios es el primer interesado en construir un puente que nos acerque. Es el que está interesado, encargado de acercarnos a Él. En la Biblia siempre es Dios quien da el primer paso, no el hombre. El hombre no busca a Dios. Y entonces Dios le enseña a su pueblo la base de su santidad. A ver, yo soy un Dios santo y yo requiero que tú seas un pueblo santo y entonces te voy a enseñar el medio para que tú te acerques al Dios santo. Los sacrificios que prefiguran el perfecto sacrificio de Jesucristo. Vean cómo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario va más allá que tan solamente decir, ay, el mundo necesita mucho amor, la gente se quiere suicidar, les voy a demostrar que los amo mucho. El evangelio es más que eso, por favor, no denigremos a Cristo. No lo desmeritemos. Lo que hizo Jesús en aquella cruz es más sublime, más elevado que nuestros pensamientos. Lo que hizo fue morir en nuestro lugar, recibir el peso de la ira de Dios, cargar toda la culpa sobre sí y cubrirnos con su santidad. Y como Jesús es santo y nos ha cubierto con su santidad, ahora nosotros nos podemos acercar a Dios. Y es por eso que la Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. No hay ser humano que pueda alcanzar santidad y justicia por sí mismo. Necesitamos a fuerza de ser cubiertos con el sacrificio del Cordero. Y vamos a ver qué dice aquí también la palabra de Dios, Deuteronomio. Volvemos al pasaje, Deuteronomio 7, el versículo 6. El valor de esta santidad es que nos convertimos en especial tesoro para Dios.
Si esto lo comparamos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso. Dios construye el puente para acercarnos a Él. Dios nos cubre de su santidad. Dios exige que nosotros seamos santos, que vivamos en entera consagración. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si leemos el contexto del capítulo 7, lo que viene diciendo es que cuando Jehová, el Dios de Israel, los haya introducido a la tierra que les prometió a sus padres, entonces deben de expulsar a todos los pueblos, a todos, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al leveo, al jebuseo y todos los feos, échenlos fuera. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se contaminaran con las costumbres paganas, porque su corazón podía ser desviado para adorar a otros dioses. Varones casados que están escuchando este mensaje, mujeres casadas que están escuchando este mensaje, ustedes lo pueden entender a la perfección. Cuando ustedes se casaron con su esposo, con su esposa, con su pareja, prácticamente firmaron un contrato de exclusividad. Mi esposo es mío y mi amada es mía. Nos pertenecemos mutuamente. ¿Qué pasa cuando el esposo, en lugar de ser exclusivo para la esposa, está con otras mujeres, está adulterando por allá? ¿O qué pasa cuando la esposa está adulterando con otros varones y se está prostituyendo en pos de otros cuerpos? ¿Qué es lo que pasa? La relación se rompe porque se pierde esa exclusividad y destruye el corazón, destruye las relaciones, destruye los matrimonios. En continuas ocasiones, Dios representa su relación con su pueblo, así como el esposo ama a la esposa, pero la esposa se prostituye y va y fornica y adultera con otros pueblos, con otros dioses. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que Él quiere la exclusividad de su pueblo, porque somos su especial tesoro. Es decir, valemos mucho para Dios. Él escogió a su pueblo por sobre todos los pueblos de la tierra y exigía esa consagración, esa santidad. Ahora vamos a ver la segunda base. Tenemos la base de la elección. Ya pasamos por la base de la santidad, pero ahora hay que pasar por la base o el principio de la elección. Vamos a los versículos 7 y 8 y dicen así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, este es un principio que igual se repite en el Nuevo Testamento. Si vemos Romanos 9:16, dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces no depende del que quiere, no depende de nuestro esfuerzo, no depende si valemos mucho o poco. En este caso no era si era un pueblo grande, numeroso, poderoso, no, sino del que Dios quiere tener misericordia. Entonces, no es por lo que el hombre hace o vale, pero sí es por el amor de Dios y el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice Efesios 1 del 4 al 5? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, si quieren leer conmigo, según el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios
Está centrada en lo que Él es, porque Él es santo, y en sus propósitos, porque así le plació, porque Él tenía un plan mucho más grande que cualquiera de los pensamientos de su pueblo. Y vemos al final de estos dos versículos, al final del versículo 8, que Él cumple sus propósitos con mano poderosa. Vamos a leer otra vez el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó, ya vimos, no porque eran un pueblo numeroso, no porque se lo merecían, porque tentaron a Dios en el desierto, porque le fallaron, porque inmediatamente fornicaron construyendo un becerro de oro y blasfemando contra Dios y contra su ungido ahí en el desierto, exigiendo agua, exigiendo carne, exigiendo pan. Entonces no se lo merecían. ¿Quién de nosotros se merece la salvación? Pero Dios los elige porque así lo planeó, porque así lo deseó, porque así quiso, porque simplemente Él extendió su amor inmerecido. Y entonces, finalmente Él cumple sus promesas. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios quería revelar su grandeza, Dios quería revelar su señorío por sobre todos los dioses y sobre todas las naciones, rescatando un pueblo como posesión suya para sí, para sus propósitos. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que ser santo y reflejar la gloria de Dios. El pueblo de Israel tenía que anunciar al mundo entero acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la perfección divina. Y entonces Él lo sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, matando a los primogénitos de Egipto, no por maldad, no por tiranía. Dios se lo advirtió a Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, y le llama mi hijo. A su pueblo lo compara como su hijo, y como no deja salir a mi hijo, entonces yo voy a tomar a tu primogénito. Y finalmente Dios es exaltado humillando a los dioses de Egipto y saca a su pueblo. Hay que entender esto y nunca olvidarnos de dónde nos sacó Dios y cómo lo hizo. Nunca. A lo largo de este tiempo que he estado meditando en la palabra, he comprendido que el gran problema de la decadencia espiritual de la iglesia en el siglo XXI no es porque Faraón no deje salir al pueblo, no es porque Faraón se promulgue muy poderoso, no es porque nos impidan en nuestros trabajos o haya problemas en nuestras familias, que no podemos vivir una vida 100% consagrada a Dios. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Que el pueblo seguía extrañando a Egipto. Murmuraron contra Dios y contra Moisés en el desierto, apenas habían salido de la esclavitud. Y dijeron: ¿para qué nos ha sacado Dios al desierto? Estábamos mejor en Egipto. Ahí teníamos carne, ahí teníamos agua, no nos faltaba nada, estábamos seguros, esclavos pero seguros. Entonces el problema no es que Faraón sea muy fuerte, porque tenemos un Dios más poderoso. Es que a veces nuestro corazón sigue enlazado con Egipto. Es que cuando no conocía del Evangelio y no conocía de Dios, podía tener todas las mujeres que yo quisiera y no tenía ni siquiera remordimiento de conciencia, vivía feliz. Es que cuando no conocía a Dios ni a Jesucristo, tenía un buen trabajo, trabajaba 12 por 12 o 24 por 24 y estaba acumulando mucho dinero en mis arcas y construí una casa, me compré un coche. Pero ahora que vine al Evangelio, tengo que asistir al templo, tuve que renunciar a mi trabajo, me tuve que meter al instituto bíblico, tengo que dar mis diezmos, tengo que dar mis ofrendas, y empezamos a murmurar, como si no conociéramos la mano poderosa de Dios. Si estamos aquí en los planes de Dios, es porque Él nos escogió. No depende de nosotros, depende de Dios. Y si Dios nos sacó, Dios nos va a sustentar. No dependamos más de Faraón ni de Egipto. Dios nos va a sustentar. Aunque el desierto parezca
enorme, gigantesco. Parezca que nos atropella. Tenemos un Dios más grande y que Él cumple sus propósitos. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a cumplir. Y por último, tenemos la base de su fidelidad. En los últimos versículos, del 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, como ya les mencionaba, Dios guarda sus pactos y sus promesas. Y las promesas de Dios son de alcance generacional. Dice que alcanzan hasta 1000 generaciones. Obviamente es una figura retórica, es una hipérbole, está exagerando la cantidad, y la intención aquí del escritor no es poner un límite, no es que llegue a 1000 generaciones y se acabó. Lo que está diciendo es que las promesas de Dios tienen un alcance generacional sin límite. Es decir, si lo unimos al punto anterior, que es la elección divina, muchos malentienden el asunto de la elección y la predestinación y dicen que es exclusiva de ciertas personas. Algunos dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para perdición. Este es un mal concepto bíblico, porque en sí la elección del pueblo de Israel tenía una finalidad: ser santos, reflejar la gloria de Dios y tener un alcance multitudinal, un alcance mundial. Dios había escogido a su pueblo para que funcionara como un nicho, donde se fuera desarrollando su plan, donde se fuera revelando su gloria y finalmente desembocara en el Salvador del mundo, en Jesucristo. El pueblo era salvaguarda de esa promesa, porque en Cristo todas las naciones íbamos a ser bendecidas. Esa era la finalidad de Dios. Entonces, si Dios nos ha elegido, si Dios nos ha guardado, si Dios nos ha rescatado con mano poderosa de Egipto, es nuestro deber ser un recipiente y un medio para el cumplimiento de su salvación y de sus promesas, para que esto alcance a todas las naciones, a todas las generaciones. Dios elige a un grupo, a un puñado de personas, para que éstas lleguen sin límites a todo el mundo. El problema del pueblo de Israel es que no lo entendieron así, que no nos pase lo mismo. Y vemos que dentro de la fidelidad de Dios, lo que es su carácter, es que Él también da el justo castigo contra el impío. Dios cumple sus promesas, y en sus promesas está la bendición al que obedece la ley, pero también está la maldición al que aborrece su nombre. Entonces, dice aquí que Él castiga al impío. Tenemos delante de nosotros la maldición y la bendición, o la bendición y la maldición, como lo queramos ver, de un lado y del otro. Y finalmente dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. De un lado tienes la bendición, de otro lado tienes la maldición. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dios demanda el mismo nivel de compromiso. Así como Él está comprometido en el cumplimiento de sus promesas, de sus pactos, Él demanda de nosotros ese mismo nivel de compromiso. Que nosotros nos comprometamos con su obra salvadora, que nosotros nos comprometamos en reflejar su gloria. Hay un problema en la iglesia, hay otro problema en la iglesia del siglo XXI, y es que hemos entendido mal el concepto de la evangelización. Como les decía, realmente de Estados Unidos nos han enseñado estrategias de marketing humanistas centradas en el cliente. Y por otro lado, sumado a esto, creemos que evangelizar es salir a las calles con cartulinas y decir: Jesús te ama. Mira, Dios no necesita que tú salgas a las calles a gritar que Jesús ama al mundo. Aunque hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo. Es parte de, pero Dios no necesita eso de nosotros. Lo que sí requiere y lo que sí exige Dios de nosotros es santidad,
Porque si somos un pueblo santo, nos vamos a ver diferentes. Y si somos diferentes, la gente va a ver a Dios en nosotros, va a conocer a Dios. Entonces la gente no necesita que le hables de Dios. La gente necesita conocer quién es Dios. Y el camino que Dios ha trazado es ser santos para reflejar su misma santidad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Saben? Cuando intento hablar con una persona y presentarle el plan de salvación, me dice, mira, todo lo que estás diciendo está muy bien, suena interesante, es lógico, es coherente, pero yo la verdad no quiero ser cristiano porque en las iglesias cristianas hay mucha hipocresía. ¿Y por qué dicen eso? Porque la iglesia no está reflejando la santidad de Dios. Ese es el problema. Porque por un lado decimos al mundo, Jesús te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero por otro lado con nuestras vidas tenemos pleitos, disensiones, peleas en casa, gritos, nos reímos de los chistes obscenos, hacemos las cosas que el mundo hace, no somos diferentes. Y ese testimonio es lo que termina arruinando toda la proclamación del Evangelio. ¿Por qué es difícil levantar un grupo de hogar? Por el testimonio de nuestras familias. ¿Por qué es difícil que alguien crea en nuestra predicación, crea en Jesucristo? Porque por un lado le decimos, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, etcétera. Pero lo decimos solamente de labios para afuera porque dentro de nuestro corazón tenemos raíces de amargura. Contra el pastor, contra el diácono, contra el hermano, contra mi mamá, contra mi papá, contra mi hermano, contra mi hijo, contra el perro, contra todos, son raíces de amargura. Y si hay esas raíces de amargura, si hay esos rencores en nuestros corazones, entonces no reflejamos la santidad de Dios. Por eso la gente no se acerca al Evangelio. Iglesia, despierta, seamos una iglesia diferente, que entendamos ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Que entendamos para qué Dios nos dio esa libertad espiritual. Recuerda, ser santos porque Dios es santo. Estamos en el plan perfecto de la elección divina. No por nosotros, sino porque a Él le plació y tenemos un propósito que cumplir. Y porque dependemos de la pura fidelidad de Dios, la pura fidelidad de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, a mí me constriñía a Pablo, es decir, nos estruja el corazón. Quizá las mamás entiendan muy bien este punto, pero cuando los bebés nacen feos, lo que se dice feo, así lo que le sigue, así rojos, pálidos al mismo tiempo, morados, con cara arrugada. Los bebés nacen feos. Pero para la mamá, cuando le entregan a su bebé, ve el ser más hermoso del mundo. Esto yo lo comprendí, esto apenas yo lo entendí cuando vi mis fotos de bebé. Cuando vi mis fotos de bebé dije, wow, el bebé más hermoso y chulo del mundo. ¿Qué éramos nosotros? Insignificantes, nada, sin valor. Pero Dios nos ve con ojos de amor y misericordia. Y a Dios le plació escogernos. A Dios le plació estirar su brazo y sacarnos de ese pantano, para que fuéramos de su propiedad, para reflejar su gloria. Para ser su especial tesoro, para vivir consagrados, para que ya no dependamos de Egipto, para que aprendamos a depender de Él en el desierto, con el maná, con el agua que sale de la roca, con la columna de fuego, con la nube. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Todo está centrado en quién es Dios, en lo que Él hace y en el cumplimiento de sus promesas.
Señor, tú eres bueno. Gracias te damos por tu palabra. Es una bendición saber que somos llamados en esta congregación de hijos tuyos, de un pueblo nuevo que te adora, que te sirve. Escucha, iglesia, Dios quiere todo de ti, no la mitad. Basta de dar migajas y sobras de lo que tenemos a Dios. Él quiere todo. Quizá tengas que dejar algo, tu trabajo, quizá tengas que separarte un poco de tu familia, no lo sé. Egipto representa muchas comodidades, pero Dios quiere sacarte y rescatarte completamente. Dios quiere todo de ti. Todo, no hay segunda opción, todo. ¿Y qué dice Faraón? Sí, sirve a Dios, pero con estas limitaciones. Dile a tu pastor que no puedes los fines de semana. No, Dios quiere todo. Sí, yo voy a servir a Dios, voy a vivir consagrado, pero hay ciertos hábitos de mi vida que no puedo quitar, pecados arraigados a mi corazón. Espero que con eso el Señor me acepte. No, Dios quiere pureza total. Y eso en el proceso nos va a consumir, nos va a quemar, porque hay que quitar ese cáncer de nuestro corazón. Dios quiere total perfección de nosotros. Oh Señor, adoramos tu nombre. Tú eres perfecto, eres santo. Ayúdanos a cumplir tus propósitos. Ayúdanos a reflejar tu gloria. Santo Señor, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.